La conciencia es la voz secreta del espíritu, el soplo sutil de la divinidad que anima a todo ser. La materia, apenas un reflejo tenue, una huella luminosa y pasajera de aquello invisible que eternamente la sostiene. J. David Perilla. Vayitzer, Yahweh Elohim, et Hadam, Afarmin Hadama. Vayipach, Hapaf, Nishma Hayim. Vayehi Hadam, Lenefesh Haya. Saludos, guerreros. Para entender la potencia de este versículo y de todo lo que vamos a compartir hoy, deben estar bien concentrados y entender la importancia de las palabras. Porque los lenguajes ancestrales, como el hebreo bíblico, tienen capas de ambigüedad muy profunda y siempre llevan mensajes muy potentes. Así que por favor, les pido bastante concentración en todas las palabras que ustedes ven aquí en pantalla, en especial en las palabras que voy a nombrar aquí en hebreo y que tienen relación con el espíritu, con el ser. Sé que esto les puede parecer un poco tedioso al principio, si no están familiarizados con el idioma, pero les aseguro que vale la pena, mis hermanos, vale la pena el esfuerzo. Estas no son palabras cualquiera, son llaves cargadas de potencia espiritual y simbólica. Cuando las entendemos de verdad, el mensaje se abre como un portal hacia la profundidad del ser humano y su conexión con lo divino. Así que respiren profundamente, abran el corazón y la mente y acompáñenme con atención plena. Voy a leerles ahora el versículo de Génesis 2.7, o en hebreo, Berechit. Por favor, coloquen mucha atención al texto. Les voy a dar una versión hebreo-español para que sigan conmigo. Fíjense bien en las palabras en hebreo que voy a resaltar y en lo que está entre corchetes. Lo que está entre corchetes son exactamente las traducciones que aparecen en algunas Biblias en español que conocemos. Esas palabras en español intentan transmitir el sentido, pero lamentablemente no capturan toda la riqueza y la profundidad de las palabras originales en hebreo. Aquí no quiero entrar en detalles sobre si las pésimas traducciones que hoy tenemos de la Biblia fueron hechas con mala intención o no. Lo que sí quiero que se entienda es que las palabras originales en hebreo encierran una verdad mucho más profunda. Berechit, Génesis 2.7. Y formó Yud-Hei Bab-Hei, Yahweh, al hombre del polvo de Adamá, y sopló en sus narices Nishmat Hayim, y fue el hombre un Nefesh Hayá. Lo voy a leer como aparece en la mayoría de Biblias. Dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus narices el aliento o el soplo de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En algunas traducciones colocan, y fue un alma viviente. En el hebreo bíblico, no existe una sola palabra para nombrar el espíritu, al alma o al ser. Hay varias y todas respiran vida. Está por ejemplo Nefesh, que muchas traducciones llaman alma, pero en la cosmología hebrea no existe esa idea de un alma inmaterial separada del cuerpo como en otras tradiciones. Su raíz más profunda se relaciona con la garganta, el lugar donde pasa el aliento, la respiración, la vida misma. La palabra Nefesh comúnmente nos la han traducido como alma. En realidad traduce más correctamente como garganta viviente. Sin embargo, el sentido de esta palabra en hebreo apunta a algo más específico. Hace referencia a la parte más primitiva del ser, aquella vinculada a la vida biológica, a los instintos y a la fuerza vital que anima el cuerpo. Es decir, no describe necesariamente el aspecto más elevado o espiritual del hombre como muchas veces se suele pensar, sino la dimensión básica de la vida que compartimos como criaturas vivientes. Nosotros no tenemos un Nefesh, somos un Nefesh, un ser vivo entero animado por el soplo divino. En Génesis 2.7, cuando Dios forma al hombre del polvo y sopla en las narices el aliento de vida, el texto dice que se convirtió en Nefesh Hayá, un ser viviente. Ahora, mucha atención a mis palabras, mis hermanos, porque les voy a nombrar otras palabras que están relacionadas con el espíritu, con el ser.
Una de esas palabras es Neshama, que viene del hebraísmo Nishmat Hayim, el que ustedes ven ahí en pantalla, que significa el aliento de vida. Es el soplo que Dios insufló directamente en las narices del hombre hecho de polvo. También está otra palabra para referirse al ser, que es Ruach, que al mismo tiempo significa viento, aliento y por supuesto espíritu. Y fíjense en lo poderoso de la palabra Ruach, que es para referirse al espíritu y que significa también viento y aliento. Porque el aire es invisible, nadie lo ve, pero todos lo sentimos. Mueve las hojas, aviva el fuego, entra y sale de nosotros cada segundo. Sin él no hay vida y sin embargo nunca lo podemos atrapar con los ojos. Así entendieron los antiguos, o nuestros ancestros, el espíritu como ese soplo invisible del Creador que entra en la materia y la despierta. El Ruach del Creador aleteaba en el principio sobre las aguas, antes de que existiera el mundo, y la Neshama divina entró en nosotros para hacernos más que animales. Porque no solo nos da pulso y movimiento, nos da entendimiento, nos da conciencia, nos permite mirar hacia arriba y reconocer al Creador y decir, yo también llevo algo de tu luz. Y esto lo vemos claramente en el libro de Job, capítulo 32, versículo 8, donde Elijú declara, ciertamente hay un espíritu, un Ruach en el hombre, y el soplo, Neshama, del Shaddai, del Todopoderoso, es el que les da entendimiento. Aquí el texto usa la palabra Ruach para referirse al espíritu que reside en el ser humano, esa chispa vital, esa presencia divina interna, y Neshama para el soplo directo del Todopoderoso, el Shaddai, que es precisamente lo que nos concede la capacidad de comprender, de discernir, de elevarnos por encima de lo puramente instintivo. En otras palabras, es el soplo del Creador lo que nos da conciencia. Al venir aquí, al encarnar en esta forma, se produce el gran velo, la amnesis, el olvido profundo. Olvidamos que somos provenientes de los chamaín, de los cielos, que venimos del Espíritu del Padre Celestial. Olvidamos que fue a través del Nishmat, del soplo divino, que recibimos la Neshama, esa conciencia divina, esa chispa elevada que no es la conciencia terrenal, ni el simple razonamiento primitivo del animal, sino una conciencia espiritual superior, luminosa que nos permite reconocer lo eterno y volver a sentir la unidad con el Padre Creador. Necesitamos recordar esa esencia espiritual. Para reconectarnos con nuestro origen divino, necesitamos despertar la Neshama. Ese es exactamente el mensaje y la transmisión que trajo el Mesías con su espíritu de vida, o en hebreo, el Ruach Hayim. Mucha atención a estos versos, mis hermanos. Primera de Corintios 15, 45 al 49. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un ser viviente, un Nefesh Hayah. El postrer Adán, un espíritu vivificante, un Ruach Hayim. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, Yud-Hei Bab-Hei, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí hay sabiduría, guerreros, porque este es un llamado a elevarnos más allá del Nefesh, a no perdernos en ese ser animado primitivo biológico, en el ego personaje que se mueve en esta matrix de ilusiones materiales y temporales. Porque cuando nos sumergimos completamente en el Nefesh, en esa garganta viviente que solo respira para sobrevivir, que se identifica con el símbolo de la serpiente, el complejo reptiliano, o sea, gobernado por el hambre, el miedo, el deseo, el yo separado de su hacedor, la Neshama, la conciencia queda dormida, velada por capas de olvido. Nos convertimos en lo que parece ser solo carne, solo instinto, solo un personaje del sueño denso de esta realidad. Hay que dejar de comportarnos como animales y bestias, como seres terrenales, y comprender que nuestra verdadera ciudadanía es celestial. Y ahí es donde entra el nombre del Todopoderoso, del Creador, de Yahweh, de Yud-Hei Bab-Hei. Porque el nombre del Poderoso, del Todopoderoso, el Creador, es en sí mismo una invitación constante a recordar nuestro verdadero origen. Es un llamado a reconocer a quién realmente pertenecemos. Nos lo dice de muchas formas distintas, porque su nombre no es algo meramente literal, es espiritual y por lo tanto profundamente simbólico. Todo lo simbólico tiene capas, niveles de comprensión que se van revelando poco a poco. Solo aquel que va despertando su Neshama, o dicho de otra forma más sencilla, quien va expandiendo su conciencia espiritual, puede empezar a captar la verdadera profundidad de ese nombre, la fuerza viva de su aliento, el secreto que guarda su pronunciación y su esencia. Yahweh, the breath of the great I am in me. This will revolutionize and transform your life forever.
God's name is almost always translated Lord, all in caps, in the English Bible. But the Hebrew would be pronounced something like Yahweh, expressing the word for I am. You will recall the words to Moses from the burning bush. I am hath sent me unto you. I am told that those are the only consonants in the Hebrew alphabet that are not articulated with lips and tongue. Rather, they are breathed. The tongue is relaxed and the lips are apart. The name of God could not be spoken at all, only breathed. Many are convinced that its correct pronunciation is an attempt to replicate and imitate the very sound of inhalation and exhalation. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. By way of demonstration, inhale, exhale, every breath you take is a living testament to this fact. The great I Am has always been as close to you as the very air you now breathe. Yahweh means, like the very breath you breathe, I am always with you. I always have been, and always will be, even to your very last breath. When considered in this way, God is suddenly as available and accessible as the very thing we all do constantly. Breathe. Jesus placed special value on this name when he prayed, Hallowed be thy name. In his prayer before the crucifixion, Jesus uttered these words, O righteous Father, I have declared to them your name, that the love with which you have loved me may be in them, and I in them. The word for spirit in the original is pneuma, which means breath, hence our use of the word pneumonia. There is no Christian or other faith's way of breathing. There is no American, Latino, African, or Asian way of breathing. There is no rich or poor, gay or straight way of breathing. From the moment of our first breath, the breath of God took possession of each and every one of us. When each of us expire, his name will be spoken one last time. With our final exhale of the last syllable of his name, we will all expire and find ourselves in his presence. In his final moment, it is said, and Jesus uttered a loud cry and breathed his last. I think we all now know what his final breath may have sounded like. After his resurrection, it says he met with his disciples for a final time. And with that, he breathed on them and said, Receive the Holy Spirit, or the Holy Breath. As with Adam,
so it is with every human being breathing right now. He is Quiero que hagan una reflexión muy profunda, mis hermanos, porque ustedes mientras escuchaban este video, estoy seguro de que ninguno de ustedes estaba siendo consciente del acto de respirar, sino que lo estaban haciendo automáticamente de manera reactiva. Y aquí van a entender por qué en este canal he hecho tanto énfasis en que ustedes comprendan cómo funcionan los tres complejos cerebrales, que es donde se manifiestan los tres niveles del reino celestial. Porque les recuerdo que el que se encarga de las funciones básicas de supervivencia y actúa de manera reactiva es el complejo reptiliano, que es donde se manifiesta el símbolo de la serpiente. Y precisamente una de las funciones básicas de supervivencia de este nefesh, de este cuerpo biológico, es el acto de respirar. Pero el problema, mis hermanos, es que muchas veces olvidamos algo fundamental, y es que nosotros no somos el cuerpo, nosotros habitamos en él. Cuando el ser humano se identifica completamente con el cuerpo, entonces deja el gobierno en manos de la serpiente, es decir, del complejo reptiliano, que es el que se encarga de las funciones automáticas de supervivencia. Por eso hay algo profundamente espiritual en algo que parece tan simple como respirar. Porque cuando nosotros comenzamos a respirar por nuestra propia voluntad y no simplemente de forma automática o reactiva, entonces ocurre algo muy importante: tomamos conciencia. Ahí ustedes pueden comprender mejor por qué la respiración ocupa un lugar tan central en la meditación. Cuando uno se detiene y respira conscientemente, todo el sistema del cuerpo comienza a relajarse y la mente empieza a quitarse. Hagan la prueba ustedes mismos. Intenten respirar durante un minuto de manera consciente. Seguramente a muchos les va a costar esto, si nunca lo han hecho, porque después de unos segundos la mente se irá al pasado o se irá al futuro. Si se va al pasado, traerá tristeza. Si se va al futuro, traerá preocupación. Pero la clave está, mis hermanos, en permanecer en el presente, concentrados en cada segundo lo que va pasando con ese aire que entra y en ese aire que sale. Y recordar todo lo que han aprendido aquí, no verlo como un simple aire o agua en su estado gaseoso, sino entender que ese es el soplo, el aliento del Padre Creador, de Yahweh. Sientan cada respiro de forma pausada. Perciban cómo entra el aire en ustedes. Inhalen lentamente durante 5 segundos. Mantengan el aire otros 5 segundos y exhalen durante otros 5 segundos. Practiquen constantemente ese ejercicio y mientras lo hacen recuerden algo muy profundo. Él está con ustedes en cada soplo, en cada latido. Él tiene el control de todo. Él es el dador de paz, o en hebreo, de shalom. Cada vez que hacemos una respiración consciente, permitimos que el Espíritu del Padre traiga calma y sanidad. En el conocimiento del hombre, por medio de la biología, esto lo describen de otra manera. La ciencia explica que al respirar lentamente, profundamente, se activa el nervio vago, que conecta el cerebro con el corazón, los pulmones y el estómago. Entonces, el corazón disminuye su ritmo cardíaco, baja la presión arterial, los músculos se relajan, el cerebro recibe la señal de que no hay peligro. Pero detrás de esa explicación científica, también hay un significado espiritual. Cuando nos volvemos conscientes de algo tan sencillo como la respiración, recordamos que el aliento viene del Padre, y en ese instante, aunque sea por un momento, volvemos a la esencia de ese primer aliento dado al Adán. En ese aliento recordamos nuestra primera esencia. Dejamos de ser solamente el nefesh y volvemos a entender que somos producto del ruach, del espíritu. Recordamos quiénes somos realmente. Por un momento volvemos al ser, porque el ser es la imagen y semejanza del gran yo soy, de Yud-Heh-Vav-Heh. Así ustedes irán tomando soberanía sobre el cuerpo, comenzarán a vencer a la serpiente. Y por eso, mis hermanos, es que he sido tan repetitivo en este canal, hablando de los 3 complejos cerebrales, porque necesito que entiendan cómo es que se refleja simbólicamente los 3 cielos aquí en la tierra. Hay 3 puntos claves, mis hermanos, para vencer a la serpiente, para pisar la cabeza de la serpiente. El primero es la respiración consciente, ser agradecidos con cada soplo de vida que el Todopoderoso nos concede, entendiendo que cada respiración es un recordatorio de que Él está cerca de nosotros. El segundo tiene que ver con otras de las funciones básicas que este sistema nos dijo que es fundamental para este cuerpo biológico,
la comida. Porque para los que no saben, este cuerpo se puede mantener bastante tiempo sin comida. Es más, creo yo que se puede mantener sin comida. Y con eso no estoy diciendo que dejen de comer, pero sí es importante que ustedes practiquen el ayuno. Entre más ayunos prolongados hagan, más fuerte se hará su espíritu. Deben entender que la comida es solo un placer para experimentar aquí, pero lo que realmente da vida al cuerpo es el espíritu. Hay otra de las funciones principales del complejo reptiliano de la serpiente, y es el deseo sexual. Ese es el tercer punto, y es el más difícil, pero primero deben adiestrarse en los dos primeros para que puedan con este tercero. Porque el deseo sexual precisamente fue la razón de la caída del ser humano. El sexo, mis hermanos, debe ser una extensión del amor. Solo se puede tener bajo ese principio. Entender que es sagrado y que solamente se puede tener con la persona que se ama y con la que se compartirá toda la vida. Entender que a través de ese acto se puede materializar el espíritu. Por eso no se puede llevar a cabo simplemente movido por las emociones y el deseo, lo que se traduce como un enamoramiento, sino que ese acto debe llevarse desde la conciencia. Por supuesto, antes estas cosas no las entendíamos por el velo religioso, pero ahora sí, y eso nos da responsabilidad. Aquí se está revelando cómo opera el pecado, que es el veneno de la serpiente. Decir todas estas cosas es fácil, lo sé. Hacerlas es lo difícil. Lo sé, mis hermanos, porque también vivo en este cuerpo. Pero es importante entenderlo, y no importa cuántas veces caigan, ustedes deben levantarse y volverlo a intentar en las fuerzas del Padre, en la mente del Mesías. Si ustedes hacen estas tres cosas, tomarán soberanía del cuerpo y pisarán la cabeza de la serpiente. Es decirle al adversario, en este cuerpo se hace la voluntad de Yud-Hei Vab-Hei, de Yahweh. Así es que se vence la serpiente, así se tiene dominio propio. Venzan la serpiente para que su cuerpo realmente sea templo de Yud-Hei Vab-Hei, para que habite el Espíritu del Todopoderoso, el Ruach HaKodesh. El nombre del Padre Creador es poderoso. Busca que entendamos la conexión con Él, para que recordemos nuestra verdadera identidad. Porque en un principio, al venir de su soplo, antes de ser convertidos en un Nefesh Hayah, en una garganta viviente, en un ser terrenal, nosotros estábamos unidos con Él, porque venimos de su aliento. Quiere decir que nuestro origen es celestial. Hay que recordar quiénes somos para tomar soberanía. Y para eso hay que despertar la Neshama, una conciencia espiritual. Y eso solamente se puede a través de la mente del Mesías, quien nos da un Ruach Hayim, o sea, un espíritu vivificante. Quien quiera profundizar en estos términos hebraicos, para que les quede más claro, puede examinar algunos de mis estudios antiguos. Colocaré aquí la imagen en pantalla para que ustedes encuentren los videos, y dejaré también el link en los comentarios. Seguramente en esos estudios ustedes van a encontrar a un David mucho más tímido, y por supuesto ese David tenía otro estado de conciencia. Y por ende, muchas de las cosas también que creía en ese momento eran diferentes, como por ejemplo, el tema del apocalipsis. Porque para ese entonces yo pensaba, igual que muchos todavía, que se estaban cumpliendo las profecías bíblicas. Pero bueno, los que siguen este canal conocen mi postura. Sin embargo, respecto a lo esencial, a las cosas del espíritu, en esos estudios van a encontrar conocimiento muy revelador. Eso solamente, por supuesto, para los amantes del conocimiento, ya que hay que tener bastante paciencia para verlos, ya que había sido influenciado en ese tiempo por las raíces hebreas. Espero, mis hermanos, que hayan entendido el valor espiritual del nombre del Creador y su revelación con el soplo divino y la conciencia. Espero que no se pongan a discutir en los comentarios respecto a la fonética del nombre del Creador, porque si siguen atrapados en eso, entonces quiere decir que ustedes no han comenzado a despertar su Neshama, esa conciencia divina. Siguen atrapados en el velo religioso, porque el nombre del Creador, del gran Yo Soy, es un nombre espiritual, y todo lo espiritual se debe discernir simbólicamente. Siempre se los he dicho, el simbolismo es el lenguaje del espíritu. Esto lo aclaro, porque si no van a discutir entre ustedes, entre hermanos, van a ser divididos entre arquetipos. Van a comenzar a discutir que si es Jehová, o Jehová, o Yahuwah, o Yahvé, etcétera, etcétera. Deben avanzar, hermanitos, y salir de toda esa programación. Todas las relaciones que se hacen en este canal es para que ustedes puedan interiorizar el nombre del Padre y comiencen a tener una relación más íntima y entiendan que Él está en absolutamente todo lo que tiene vida, que nos ha dejado muchas pistas para que recordemos el retorno a casa, que su nombre es la contraseña para acceder al reino de los cielos. Si les gustó este contenido, mis hermanos, si fue edificante para su espíritu, les pido que por favor me colaboren con un like, que comenten, que compartan. No les tarda mucho y créanme que siempre detrás de cada elaboración hay una inversión de tiempo, de energía. No se demoran ni 2 segundos dando un like. Es importante que apoyen las cosas que vienen del espíritu. Hasta un próximo encuentro, queridos guerreros. Manténganse fuertes y dignos.
y sobre todo manténganse humanos hasta el final. Shalom.